Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti. Bienvenido a De Vuelta al Hogar, meditaciones que nos elevan día a día hacia nuestro Creador. Hubo un lugar y aún existe donde fue colocada la corona de la creación, el hombre, el cual recibió 4 grandes maravillosos dones de parte del Creador. La vida, un carácter recto y santo, pues fue creado a la imagen de Dios, un lugar donde vivir, el jardín del Edén, y el dominio de toda la tierra. Pero el hombre cayó en pecado y perdió cada uno de esos maravillosos dones. Y Dios, en su infinita misericordia, ha prometido recuperar cada uno de esos dones por medio de su Hijo amado Jesucristo. El tema de hoy se titula Cristo trae paz al corazón. El mundo anhela mucha paz, pero está lejos de encontrarla, puesto que no es algo que se pueda proclamar por decreto, ni se pueda recibir de la mano humana o de un sistema político o religioso. La verdadera paz nace en el corazón de una persona cuando acepta a Cristo como su Salvador personal y recibe la maravillosa presencia del Señor en su corazón. Veamos lo que nos dice en Juan capítulo 14, verso 27. Juan nos dice de que Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Aquí Jesús habla de la paz interior del alma, tal como lo reciben quienes son justificados por la fe, cuyo sentimiento de culpabilidad ha sido dejado al pie de la cruz y cuyas ansiedades en cuanto al futuro se han desvanecido ante su confianza implícita en Dios. Cuando nosotros depositamos nuestro corazón ante el Señor y esas cargas que hay en nuestro corazón se las dejamos todo completamente a Él, entra una paz, una tranquilidad, puesto que Él mismo nos dice que llevemos todas nuestras cargas ante Él y Él nos hará descansar de todas esas zozobras que tenemos. Pero nosotros a veces nosotros somos como esos niños berrinchudos, ¿no? Que tratamos de hacer nuestra propia voluntad porque así se nos pega la gana. Cuando el Señor es bien claro en que dejemos todas nuestras cargas, porque por nosotros mismos no hay paz. Aquí nos lo dice, el mundo anhela la paz, pero es imposible de encontrarla, porque ninguna sociedad humana da esa paz. Tal vez te dará una tranquilidad momentánea, pero la paz que el Señor da es para siempre. Bien claro dicen que no hay ningún sistema religioso, ni poder político que te dé a ti la paz como la paz que nos da Jesucristo en nuestras vidas. Vemos mucha angustia en el mundo por la inseguridad ante lo que está sucediendo y lo que sucederá en el futuro también, porque esto sigue, no se ha acabado, ni se terminará hasta que Jesucristo venga. Pero la paz nos ayuda a estar
pero la paz nos ayuda a estar tranquilos y seguros en medio de un mundo revuelto y lleno de tinieblas. El apóstol Pablo nos dijo bien claro, fíjense lo que nos dijo el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 3. Dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿De qué paz está hablando aquí? Estas palabras pronunciadas por los que no están preparados para el regreso de su Señor. Fíjense que cuando yo he experimentado, en mi experiencia personal, he experimentado que cuando hay momentos de angustia, de desesperación, y me alejo un poco del Señor porque digo, qué terrible, ¿no? Pero a veces dice, bueno, ¿para qué voy a estar angustiando tanto al Señor? Tanto que le pido y tanto que me da y otra vez más. Eso es lo que a veces nosotros decimos como seres humanos. Pero el Señor, a Él no le importa qué tanto le pedimos, qué tanto le llevemos, qué tanta carga y cómo sea de pesada la carga. Lo único que Él quiere es que nosotros seamos felices. Y ese es su afán. Por eso es que Él vino a rescatarnos. Y por eso Él nos invita. Volvamos a repetir lo que nos dice Juan 27. La paz os doy, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Dice, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo, porque aquí estoy yo. Aquí estoy yo para darles la paz, para darle tranquilidad, para que ustedes sean felices. Felices y no se turbe vuestro corazón. Aunque vengan las dificultades que vengan, llevémoslos a los pies del Señor. ¿Por qué? Porque Él nos dará la paz. Él, ya dije anteriormente, Él nos ha dicho de antemano que le llevemos todas las cargas a Él. ¿Para qué? Para que nosotros no carguemos eso, porque no hay necesidad, el Señor la lleva por nosotros. En medio de este mundo de angustia, Él no quiere que nosotros nos angustiemos más de lo que ya tenemos. ¿Por qué? Porque Pablo dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos la destrucción repentina. Pero eso no lo está diciendo para nosotros los cristianos que estudiamos las Santas Escrituras y sabemos de qué está hablando aquí. Esto es para aquellos de que se tranquilizan cuando un gobernante dice, no se preocupen, no hay guerra, todo pasa bien, mira que estamos en un momento de riquezas, hay empleos, aquí comienzan a dar todas las cosas positivas para que el pueblo esté tranquilo. Pero sin embargo, detrás de esa buena noticia que aparentemente a nosotros nos dan, hay algo que no es. Probablemente hay una disputa grande detrás de todo eso de gobierno con gobierno. Y eso nosotros no lo sabemos. Pero en las noticias nos hacen saber de que todo está tranquilo. Pero sin embargo aquí nos dice que no. Dice, estas palabras pronunciadas por los que no están preparados para el regreso de su Señor. Por eso el Señor dice de que antes de que Él venga, habrá muchas guerras, muchos disturbios. Y estos son primeros principios de todo eso. Hay personas que se aferran, dice, pronunciadas por los que no están preparados para el regreso de su Señor. Se refieren a la tranquilidad interior y a la seguridad exterior. Revelan la condición mental satisfecha de los que las pronuncian. O sea, que se creen todo lo que dicen en las noticias. Esta tranquilidad es injustificada, pues el desastre es inminente y el incrédulo debería realmente aprender del cristiano, que por el estar velando está preparando para los sucesos de los últimos días. ¿Qué pasa cuando una persona incrédula
está fuera del conocimiento de lo que los cristianos sabemos. En las Escrituras nos enseñan cómo debemos prepararnos. Y probablemente en uno de estos días yo venga preparada y les explico cómo debemos nosotros estar preparadas. ¿Por qué? Porque las Santas Escrituras nos los dice y los dice bien claro. Así es que las Escrituras enseñan que el tiempo inminente anterior de la aparición de Cristo será de angustia generalizada. Todo el mundo estará en angustia. No habrá nadie que no esté en angustia. ¿Por qué? Porque habrá opresiones y en el futuro se las haré saber. La paz genuina no es algo que pueda producir el ser humano. Es Cristo quien la genera en sus corazones. ¿Cuándo se nos hace eso? Podríamos decir que en el jardín del Edén el ser humano estaba en paz con Dios y había paz en su corazón. Gozaba de las bendiciones del Señor todos los días, tal como lo relata el libro de Génesis, y tenía cubiertas todas sus necesidades. No se preocupaban por las enfermedades ni por la muerte, pues entonces no existía. Fíjense que ya en relatos anteriores yo he explicado así muy poco cómo el Señor, antes de pensar crear al hombre, preparó su hogar. ¿Cuántos de nosotros como seres humanos antes, muchas, no todas, pero la mayoría de personas antes de formar su familia, deciden comprar una casa o rentar una casa, tenerla lo más agradable posible, para cuando los hijos vengan en una situación favorable? Jesucristo, el Padre Celestial hizo lo mismo junto con Jesucristo y el Espíritu Santo, porque los tres formaron todo esto. Fíjense, hicieron el Edén. Esta tierra dice que estaba vacía, estaba oscura, y todo eso lo pusieron muy bonito, el jardín del Edén. Veamos en Génesis 2, verso 8 y 9, que es lo que nos dice. Y Jehová dice, Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso al hombre que había formado. Y el 9 nos dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Fíjense de que todo eso, antes de crear al hombre, Él plantó todo eso. Él, con decir, hágase el árbol tal, se formó. El sol se formó. El mar se formó. Total de que con el solo abrir la boca el Señor, se hicieron muchas cosas. Todo lo que ustedes y yo vemos. El sol, el mar, los ríos, las plantas, los árboles frutales y todo lo que vemos y lo que comemos. Dios plantó un huerto. Se desconoce la ubicación del Edén. El diluvio alteró de tal manera los rasgos físicos originales de la tierra como para hacer imposible la ubicación actual de las localidades antediluvianas. Comúnmente nos referimos a este huerto como el paraíso, palabra de origen persa que significa un parque. En la preparación de la maravillosa morada del hombre se prestó atención al ornamento tanto como a la utilidad. Se preocupó Jesús toda especie de vegetación que pudiera servir para suplir las necesidades del hombre y también para su deleite, flores, árboles, arbustos. Regalaban su sentido como una fragancia, deleitaban sus ojos,
con sus formas exquisitas y coloridos encantadores, y satisfacían su placer. Satisfacían su placer, su paladar, con sus frutos deliciosos. El Edén se convirtió para siempre en el símbolo del concepto más elevado del hombre en cuanto a excelencia terrenal. Hasta la fecha probablemente no hemos visto algo maravilloso como eso. Y para nosotros, lo que vemos actualmente es bello. Uno de los árboles fue llamado el árbol de la vida. Sus frutos deben haber tenido el propósito de mantener la vida de una manera diferente de otros árboles y con un valor resaltante. La declaración de comer del fruto de este árbol haría que el hombre viviera para siempre. Muestra que su valor difiera enteramente de los muchos otros árboles útiles del huerto. Ese árbol era muy especial. Todos los demás árboles le daban vitalidad al hombre, le nutrían todo su cuerpo de las vitaminas y minerales y esenciales que el hombre necesitamos para sobrevivir y llevar una saludable vida. Pero sin embargo, el nombre del segundo árbol es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Este árbol era muy especial. El árbol no podía proporcionar cualquier clase de conocimiento, sino solo un cierto y triste conocimiento del mal, en contraste con el Edén, en contraste con el bien. Fíjense la diferencia de esos dos árboles. El árbol de vida estaba proporcionado para dar a Adán y Eva vida eterna. Mientras ellos comieran el árbol de vida, no iban a morir. Pero el árbol del bien y del mal era absolutamente prohibido. Eso no quiere decir que ellos no podían comer de ningún árbol, al contrario, ellos podían comer de todos los árboles que habían ahí, pero menos del bien y del mal. ¿Por qué? Porque ahí estaba el peligro. Gracias a la presencia del árbol de la vida, Adán y Eva gozaban de la vida eterna. No se enfermaban, no se morirían. Antes de la entrada del pecado en la tierra, la humanidad gozaba de paz y Dios desea restaurar esa paz original, que conllevaba mucho más que la mera ausencia del conflicto. El Señor quiere derramar todas espirituales y materiales en nuestra vida, todos dones, tal como lo hizo con Adán y Eva, y hoy podemos recibir ese regalo inesperado. Fíjense, el Señor quiere que nosotros vivamos como Adán y Eva vivió en el jardín del Edén. Ese era su propósito. Y el propósito de hoy en día es que nosotros nos preparemos para llegar al cielo y poder llevar una vida como la de Adán y Eva vivieron antes, sin enfermedades, sin temor a la muerte, sin pensar en morir, ni hacer preparaciones para la muerte, o pensar, wow, estoy enferma y no tengo para ir con el médico, no tengo para la medicina. Esos son ya problemas que nosotros nos hemos ocasionado hoy en día. Y tenemos que estar pensando en eso porque es la vida que llevamos. Pero no era el propósito de Dios para nosotros ese. El propósito de Dios era de que vivamos o viviéramos como Adán y Eva vivieron en sus primeros momentos, antes de que el pecado entrara a la tierra. Dice, la paz genuina no es algo que pueda producir el ser humano. Desde el momento de que el pecado entró en la tierra, no hay paz en el mundo. Ahorita aparentemente vivimos una paz, ¿cierto? Este país no está en guerra, no se ve de que haya guerra por ningún lado. En ciertos países hay guerras internas, problemas internos en ciertos países, pero una guerra grande, no hay. Aparentemente estamos en paz.
Pero ¿qué pasa con tu paz interna? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿La tienes acorde con el Señor? ¿Qué tan buena es tu comunicación con Él? O mejor dicho, ¿lo conoces? Fíjate, yo te invito a ti de que vayamos a la Biblia. Es un libro, siempre lo he dicho, que es un libro lleno de historias maravillosas. Ahí hay de todo tipo de historia, pero lo que tú vas a llegar a conocer al final es por qué se escribió esos libros. Porque en realidad la Biblia es como una biblioteca, en la cual hay muchos libros con diferentes nombres. Y cada libro cuenta una historia que va siempre relacionada con Cristo. Y ahí es donde tú te vas a dar cuenta quién es Cristo. Desde dónde es que comenzó a Cristo a salir a la luz. Por eso es que dice aquí que Cristo trae la paz al alma. Es la única persona que nos puede tranquilizar en nuestros momentos de angustia, de desesperación. Y sin embargo, hay personas que preferimos ir a confesarnos con un amigo, decirle nuestros problemas, a ver si él nos tranquiliza. Pero la verdad que a veces no sucede así. En lugar de darnos tranquilidad, a veces nos acongojan más. Pero sin embargo, si tú tienes la capacidad de pensar un poquito y decir, bueno, tengo que decírselo al Señor, y derramarte ante Él y dejar todos tus problemas allí. Si tú le preguntas, ¿qué puedo hacer? Él probablemente te dirá, deja aquí todo y yo te doy la paz que tú necesitas. Él dijo una vez, venid a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo les voy a dar descanso. Yo cargaré esa carga. No es para ti, tú la cargas porque tú quieres. Hoy en día, el mundo pide mucha paz. ¿Cuánta paz necesitas tú? Es la misma paz que todos necesitamos, pero siempre recurrimos a las personas equivocadas. Siempre. Y las personas a quienes nosotros buscamos para que nos den la paz que tanto buscamos, no la dan. Están lejos de dar esa paz. Por eso es que el Señor nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Pero no es la misma paz que el hombre da. Yo la doy completamente diferente. Y por eso dice, si ustedes vienen a mí a pedirme paz, yo se las voy a dar. No se preocupen, dice. No se turbe vuestro corazón, y tampoco tengan miedo, porque yo estoy allí velando por ti. Día a día. No importan las dificultades que estemos, el Señor está con nosotros si le llevamos esas preocupaciones a Él. El mundo no nos va a dar la paz que tanto necesitamos, ni los amigos más cercanos, ni mucho menos los más lejanos. La paz genuina no es algo que pueda producir un ser humano. Es Cristo quien la genera en nuestros corazones. Podríamos decir que en el jardín del Edén el ser humano estaba en paz con Dios y había paz en su corazón. ¿Por qué ellos estaban en paz? Si no podemos leer, en realidad, cuando ya Jehová hizo al hombre, a la pareja, ellos vivían en paz porque había comunicación entre ellos. Fíjense de que si ustedes se ponen a leer la Biblia, ustedes van a descubrir que la comunicación era diaria. Ellos no oraban. Jehová bajaba y hablaba con ellos. ¿Qué privilegio de los dos, ¿no creen ustedes? Tenían un privilegio que nosotros desechamos. Y ellos desecharon también. Desecharon ese privilegio de tener esa comunicación, esa relación cara a cara que ellos tenían anteriormente. Pero sin embargo el Señor dice, no se preocupen, yo estoy con ustedes todavía. A pesar que ya no estamos viéndonos cara a cara,
Si tú platicas conmigo, dice Él, en tus oraciones, trae todas tus cargas conmigo. Yo te daré esa paz que nadie más te va a dar. Esa paz, queridos amigos, ¿cómo se produce la paz? La paz genuina no la da nadie más que el Señor. Cuando tú te acercas a Él, le entregas tu corazón, le entregas todos sus problemas y Él la toma. Y tú sentirás esa tranquilidad, te sentirás hasta con menos peso, menos estrés. Aquí le llaman estrés. Así es que ese estrés tú ya no las tendrás, estarás más calmado y verás. Ahora mi invitación es esta. ¿Podríamos aceptar nosotros esa paz que el Señor te dé? Que el Señor te bendiga y medita un poquito en eso. Nos veremos a la próxima. Tu amor, que dejaste todo por buscarme a mí. Creo que tu humillación fue tu gran exaltación, pues te hiciste pobre para que enriquecida fuera yo, y por tu misericordia salvación. Al pensar en la grandeza de tu amor, dejar en este mundo tu amor, ni siquiera te importó un lugar donde nacer, sin que nadie te rindiera el honor digno de un rey, y nacer con gente pobre como yo. Es admirable tu amor, Señor Jesús, y tu humildad es la más grande bendición. Me salvaste del pecado, ya no vivo derrotada, solo espero verte pronto, mi Señor. Al pensar en la grandeza de tu amor, se conmueve mi espíritu, Señor. Tan sublime es tu amor y es tan grande para mí que no alcanzo a comprenderlo, mucho menos entenderlo. Solo espero verte pronto, mi Señor. Es admirable tu amor, Señor Jesús,
verte pronto, mi Señor. Es admirable tu amor, Señor Jesús. Y tu humildad es la más grande bendición. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu grande amor y gracias por tu perdón. Cuánto te amamos, Señor Jesús. Es admirable tu amor, Señor Jesús. Y tu humildad es la más grande bendición. Me salvaste del pecado, ya no vivo derrotada. Solo espero verte pronto, mi Señor. Solo espero verte pronto, mi Señor. Bienvenido a De Vuelta al Hogar, meditaciones que nos elevan día a día hacia nuestro Creador. Hubo un lugar y aún existe donde fue colocada la corona de la creación, el hombre, el cual recibió 4 grandes maravillosos dones de parte del Creador: la vida, un carácter recto y santo, pues fue creado a la imagen de Dios, un lugar donde vivir, el jardín del Edén, y el dominio de toda la tierra. Pero el hombre cayó en pecado y perdió cada uno de esos maravillosos dones. Y Dios, en su infinita misericordia, ha prometido recuperar cada uno de ellos por medio de su Hijo amado Jesucristo. ¿Qué pasa cuando la paz se ausenta? Cuando el pecado entró en el corazón del ser humano, el mundo se llenó de oscuridad. La humanidad se alejó de Dios y ese distanciamiento hizo que la paz que reinaba desde el principio se esfumara. Adán y su mujer se escondieron de la presencia de Dios, pues un vacío se apoderó de sus corazones y generó en ellos un sentimiento de culpa, que se transmitiría a las generaciones siguientes. Dice el profeta Isaías nos dice, en Isaías 29:15 nos dice: ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen: ¿quién nos ve y quién nos conoce? Fíjense de que cuando el pecado entró, o sea, cuando Adán y Eva pecaron, el pecado automáticamente entró para todo el mundo. Eso fue nuestra herencia. Esa es la herencia que nos dio Adán y Eva. Y en ese momento, cuando ellos pecaron, claro que el Señor les dijo que si ellos comían ese fruto iban a morir. Pero ellos descubrieron algo mejor que eso. No murieron, pero sí sintieron vergüenza. Sintieron ese sentido de culpabilidad, que desobedecieron al Señor. Y por eso cada vez que nosotros mentimos, decimos alguna cosa que no está bien, o hacemos algo malo y queremos taparlo, o nos descubren después, entonces ¿qué pasa? Nos sentimos culpables, ¿cierto? Culpables de haber hecho algo que sabíamos que no era bueno, pero aún así lo hicimos.
Y ese fue ese mismo sentimiento que Adán y Eva sintieron. Esa culpabilidad de haber desobedecido a Dios. Dios le dijo bien claro, no comáis este fruto. Y les dio el motivo, les dijo el por qué no quería que él comieran esos frutos. Y al final ellos se sintieron culpables. Es una reacción de sentimientos. Y el sentimiento de ellos fue la culpabilidad, la desobediencia. Y además de haber sentido esa culpabilidad, experimentaron algo más, la separación de Dios con ellos. Y hasta la fecha hay una separación entre el hombre y Dios. Digo separación porque ya nosotros no vemos a Jehová como lo miraban ellos. Desde ese momento que ellos pecaron, Jehová ya no bajó para nada. Simplemente se escuchó su voz. Ahora, ya no había paz. Notaron algo diferente ellos también. Y ven, hasta en la creación del Señor hubo diferencia. Comenzaron los árboles a marchitarse, las hojas a caerse porque se ponían café. Antes no había eso. Los animales comenzaron a pelearse entre sí. Antes no había eso. Todo era cordialidad. Todos los animales se llevaban entre sí. Hasta el animal que hoy en día es el más feroz, se llevaban con el animal que es más tímido, más noble. Pero hoy ya no es eso, ya no existe eso. Hubo un vacío, dice, que se apoderó en sus corazones y generó en ellos un sentimiento de culpa que hasta el día de hoy nosotros lo sentimos también. Fíjense lo que dice Isaías nuevamente, dice Isaías 29:15, hay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién los ve? ¿Y quién los conoce? Estamos ciegos. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que nadie nos ve. Cualquier cosa que hacemos malas, nos escondemos para robar, nos escondemos para hacer algo que no está lícito, pero descaradamente mentimos, pero porque la persona no sabe que estamos mintiendo, ¿cierto? Eso es lo que nosotros creemos. Y sí, engañamos a la gente, pero ¿a quién no engañamos? ¿De quién nos escondemos? A la vista del mundo nos escondemos, pero de Jehová no le mentimos, no le engañamos, no nos escondemos, porque no importa dónde estemos metidos, Él nos ve. Así es que, ¿hay transparencia con Dios? No, pero sin embargo, Él todo lo ve. No importa si estemos metidos debajo de un cajón bien cerrado, Él todavía tiene ojos de rayos X, todo lo ve, de esos poderosos, ¿no? La verdadera paz desapareció de la tierra y no se recuperó. El pecado provocó la separación entre Dios y la humanidad, porque el ser humano lo permitió, y cuando dejamos que el pecado nos aleje de Cristo, la paz no tiene cabida aunque la deseemos. Por más que deseemos tener paz en nuestro corazón, separado de Dios, nada podemos hacer. No tenemos esa paz. No importa dónde tú estés, si crees tú tener la paz por ti misma o porque algún ser humano te la da, tal vez esa paz será temporal, de horas, un día, 2 días, minutos, pero no es para siempre. Vuelve esa inquietud y ese sosiego, desasosiego de que nosotros vivimos a diario. Vuelve nuevamente. Así sucedió cuando nuestros primeros padres pecaron. La tierra fue maldecida y a partir de ese momento el dolor y el sufrimiento pasaron a formar parte de la vida cotidiana. Qué tristeza, ¿cierto? Y ahora nosotros somos los herederos de Adán y Eva.
pero tenemos la esperanza. No estamos perdidos del todo, porque Dios vino por ti y por mí a morir para que todo eso, si es cierto, vamos a morir porque tenemos que morir. El Señor dice que la paga del pecado es la muerte. No tenemos salvación en eso, pero tenemos la esperanza de que el Señor ha hecho una alianza entre el hombre y Dios. Jesús vino a eso, vino a que nuestra relación sea cordial con el Señor. ¿Cómo? Por medio de Jesucristo. No tenemos otra salvación. Miren, en Génesis 3, versos 16 y 17 nos dice: a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Esa es una maldición. Qué tristeza, ¿verdad? Después que antes se llevaban tan bien los dos, no había lujuria, no había ojos que te miraran donde tú no te quieres que te miren, no había el deseo, eso dice, queridos amigos, todo eso cambió. Ahora, desafortunadamente, el hombre ve a una mujer solamente con deseos sexuales. Al menos que ese acercamiento sea de una forma amigable, pero ya después, ¿qué? Miren, queridos amigos, todo eso cambió desde que el momento que Adán y Eva pecaron. Pero ahora no le echemos la culpa solo a Adán y Eva, ahora nosotros estamos acá. Todo eso puede cambiar. ¿Cómo? La Escritura nos enseña de que cuando nosotros conocemos a Cristo y aceptamos al Señor como nuestro Salvador personal, nos da la paz y nos da todo eso, claro. Pero cuando se ausenta la paz, cuando no hay esa relación entre Cristo y nosotros, ahí es cuando hay ese miedo, ese distanciamiento, esa congoja, sentimos rencor, mentimos, nos escondemos cuando queremos hacer algo. Ahora ya ni nos escondemos. Ahora la gente roba a lo descarado. Ya la vergüenza se terminó. Ya no existe. Todo eso ha aparecido a la luz del día. ¿Por qué? Porque ya no hay pudor. La presencia del Señor en estas personas no existe. Miren, hermanos, ahora me asombra tanto ver en las calles, ver cosas que antes no se miraban. Ahora lo descarado se mira muchas cosas que un niño tampoco puede ver y ya lo miran. Los padres no tenemos cuidados de esos niños que no vean ciertas cosas y detalles que hay en las calles, que está a la luz del día. Ya no les importa, ya ni se esconden. Pero sin embargo, Isaías dice bien claro, hay de los que se esconden de Jehová encubriendo el consejo. Fíjense, procuraban ocultar su hipocresía, sus motivos de acciones, con la esperanza de que ni los hombres ni Dios pudieran descubrir su verdadero carácter. ¿Cuántos de nosotros aparentamos ser lo que no somos? Y eso es encubrimiento de no ser quien somos. Queremos mostrar al mundo una imagen que no tenemos, que no somos. Eso se llama hipocresía. Para el tiempo de Jesucristo, el tiempo de aquel entonces, ¿a quiénes le llamaban hipócritas? ¿A quién le llamó hipócritas Jesús? A los fariseos, ¿cierto? Y a los saduceos. Todos ellos eran unos hipócritas. Y hoy en día no somos la excepción. Si estoy ofendiendo a alguien, les pido mis disculpas, pero es la verdad. Fíjense que en Lucas capítulo 19, verso 41 y 42, Lucas nos explica qué es lo que él sintió cuando vio al pueblo, cuando vio su pueblo, su querida nación. Dice, y cuando Jesús llegó cerca de la ciudad,
al verla lloró sobre ella. Qué tristeza, ¿cierto? Diciendo, si también tú conocieses a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Anhelaba Jesús que lo reconocieran como su Salvador, pero ya estaba escrito que muchos no lo reconocerían como su Salvador. Llegó la paz y ellos ni cuenta se dieron. Muchos se dieron cuenta y lo aceptaron así. Pero ¿quiénes no lo aceptaron? Esos, los fariseos y los saducitas. ¿Por qué? Porque tenían temor de perder su autoridad. Cuidadito con que alguien llegara y les dijera en el error que estaban. Ellos lo sabían todo. Por eso es que conociendo estaban ciegos guiando a otros ciegos. Fíjense, desde la cima del monte de los Olivos se podía ver el templo y todo el resto de la ciudad. Era una belleza en aquel entonces. La cumbre del monte de los Olivos estaba aproximadamente a unos 100 metros sobre la zona del templo. Se miraba todo alrededor. Era una belleza para aquel entonces. Desde allí también, sin duda, se podía ver el Calvario. ¿Qué significaba el Calvario? Desde ese momento Jesús sabía lo que estaba viendo. El lugar donde un día en el futuro Él iba a pasar para poder perdonarnos a nosotros, para que nosotros tuviéramos esperanza hoy en día. No lejos de la puerta de las ovejas, por donde Jesús tendría que pasar, la resplandeciente hermosura del templo con su blanco mármol y doradas cúpulas que brillaban bajo el sol de la tarde. Debe haber sido un panorama inspirador para los judíos, un orgullo para ellos. Un templo que había durado mucho tiempo para construirse y que llegó a resultar la belleza del mundo. Un orgullo para todo israelita, para todo el pueblo de Israel. Pero sin embargo, desde haber sido dice, era natural que el corazón de todos los verdaderos hijos e hijas de Israel se llenaran de orgullo y gozo al ver por primera vez la santa ciudad. Pero Jesús lloró públicamente porque veía que lo que la multitud no podía ver, el terrible fin de Jerusalén en el futuro, a manos de los ejércitos romanos y unos escasos 40 años más tarde. Él todavía no lo estaban viviendo, pero estaba viendo ya el futuro Jesús. El Calvario por donde Él iba a pasar. ¿Para qué? Para que tú y yo hoy en día tengamos esperanza a la vida eterna. El lugar donde esa belleza se iba a destruir. No iba a quedar piedra sobre piedra. Era una profecía. Él la conocía muy bien. Y todo eso se le vino a su mente. Y ver todo eso, especialmente, no lloraba porque todo eso se iba a terminar. Lloraba porque el pueblo estaba ciego. Miraba y estaba ciego. ¿Cuántos de nosotros hoy en día, hermanos, vemos y estamos ciegos? Vemos y no vemos. Es decir, las cosas que los dirigentes y el pueblo necesitaban saber para evitar la calamidad y asegurar la paz y la prosperidad, entre esas cosas estaban los requerimientos que Dios esperaba que los judíos cumpliesen para que Él pudiera honrarlos plenamente como nación y hacer de ellos sus representantes ante las naciones. Que ellos reconocieran que Jesús estaba allí. Su Salvador estaba allí. Sin embargo, lo vieron, platicaron con Él y nunca lo aceptaron. Al contrario, dijeron que era movido por Betsabú, que todos los milagros que Él hizo no era más que hecho por el diablo. No querían reconocer. Y eso me indica a mí y nos debe indicar a todos
que a pesar que muchos de nosotros leemos las Escrituras, la leemos pero no las estudiamos. Y eso es lo que le pasaba al pueblo de Israel en ese momento. Estaban dirigidos por dirigentes, o sea, eruditos de las Escrituras, según allí, que no les estaban dando el conocimiento correcto. No estudiaban correctamente. ¿Esperaban al Mesías? Sí. Eso ya lo sabían. Pero cuando llegó, ni cuenta se dieron. ¿Qué cosa, cierto? Y para que eso no nos pase a nosotros, tenemos que estudiar diligentemente. La profecía está, queridos amigos, de que Jesús viene por segunda vez y que lo esperemos. Ahora mi problema es, bueno, no es mi problema, problema de todos. ¿Sabemos nosotros cuándo Él viene? Las Escrituras nos dice que nadie sabe cuándo Él viene, ni la hora, ni el tiempo. Pero para que nosotros estemos preparados, tenemos que estudiar. No debemos de ignorar los tiempos. Y eso fue lo que pasó con los israelitas. Ignoraron los tiempos. No se percataron de que ese era el tiempo de la venida del Mesías. Y Jesús lloró por eso. Porque no miraban que su salvación había llegado. Lo ignoraron. Y a pesar de eso, siguió con su ministerio. Queridos amigos, nuestra vida es casi parecida a un paralelo al Antiguo Testamento, en diferentes tiempos. ¿Cuántos de nosotros estamos capacitados o ahorita decimos, yo estoy lista para esperar al Señor? Estoy lista cuando Él venga, yo estoy lista. Estoy preparado, venga lo que venga, yo estoy lista. La Biblia nos dice que tengamos cuidado con esa actitud también. Porque no vayamos a decir de que estamos listas y a la hora de la hora claudiquemos. Cuando el pecado entró al corazón de las personas, entró en nosotros duda, miedo. Y ese miedo y esa duda está cuando hay separación entre el Dios y el hombre. Dios no quiere que nosotros nos separemos de Él, porque cuando nos separemos de Él, entonces la paz se ausenta en nuestras vidas, en nuestros corazones. Puede haber guerra, puede haber dificultades, pero si en nuestro corazón existe el Señor, no hay quien nos mueva. Debemos de estar seguros de que en nuestro corazón haya paz, en nuestra vida haya paz, porque estamos unidas con Jesucristo. Él es el que nos da la paz, Él es el que nos da el gozo. Y cuando Jesús lloró por esa ciudad, lloró no por la ciudad, es por la gente que vivía en la ciudad. Estaba más perdida que nunca y eran muy religiosos, pero sin embargo estaban dirigiendo al pueblo incorrectamente, espiritualmente me refiero. Ellos creían que estaban en lo correcto cuando estaban lejos de estarlo. Oh, si también tú conocieses, dijo el Señor, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Todo eso había quedado atrás. Miraban, pero estaban ciegos. Cuidemos de nosotros eso, queridos amigos, y meditemos en eso. Que el Señor te bendiga y que tengas un buen día. Hasta la próxima. Estamos viviendo los momentos más dramáticos de la historia. El Dios eterno empleará todos los recursos para atraer favorablemente la atención de sus criaturas a su obediencia, para que vivan en armonía con toda la voluntad revelada en las Sagradas Escrituras. Las profecías ilustran la manera en que el Altísimo usa a los hombres hoy para cumplir sus designios y su voluntad en la tierra. La profecía es una visión anticipada de la historia. Son predicciones que permiten al pueblo de Dios ver las cosas transitorias de este mundo a la luz de la eternidad. Son alertas para actuar con eficacia en determinados momentos. Nos facilita la preparación personal para la crisis final que se avecina. El apóstol nos relata: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro,
hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y hoy, el Dios de los cielos quiere levantar a una generación que quiera vivir para Dios y que exponga los principios eternos de acuerdo con los cuales operan la sabiduría, el poder y su autoridad para el cumplimiento final de su propósito divino.